separará de tu infinito amor, demostrado por mí en la cruz. Todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Mi vida te está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Dios me justificó. Oh, Cristo murió por mí, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida te está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Declaramos tu nombre en alto, Padre. Vamos a seguirte con nuestra vida y nuestra voz. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. Encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida te está segura. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Dime conmigo, yo te seguiré. 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 Todo lo que has hecho, mi alma canta aleluya. Tú me asombras con tus maravillas, por
por eso canto aleluya. Yo no temeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte y no me cansaré de enamorarte. Yo seré ahora y por siempre. Yo he perdido, corriste hasta encontrarme y ahora canto aleluya. Ni la muerte podrá silenciarme, mi canto es siempre aleluya. Yo no temeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte, tuyo seré, ahora yo siempre. Cantamos aleluya, oh aleluya, aleluya. ¿Dónde estaría yo? Oh, si no fuera por tu amor y por siempre es tu misericordia. Gracia me rescató, gloria al Rey, Hijo de Dios, por siempre es tu
glorificado, Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos, Dios. Aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey. Gracia me rescató. Gloria al Rey, Hijo de Dios. Por siempre es tu misericordia. ¿Dónde estaría yo si no fuera por tu amor? Por siempre es tu misericordia. Gracia me rescató. Oh, gloria al Rey, Hijo de Dios. Por siempre es tu misericordia. Yo no te leeré de acercarme, perfume a tus pies. Vengo a entregarte, no me cansaré de enamorarte, tuyo seré, ahora y por siempre. Aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Aleluya. Solo al Rey, solo al Rey. Aleluya. Te adoramos. Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida el día de hoy y a la vez darte las gracias por conectarte y ser parte de este espacio que yo sé es de bendición a cada uno de nosotros, y nuestro deseo es que puedas estar con alguien compartiendo quizás de alimentos, compartiendo un momento de tu vida, quizás tus vecinos, tus familiares, tus amigos, y poder no solo disfrutar de un tiempo juntos, pero también a la vez poder alabar el nombre de Dios, poder aprender la palabra de Dios juntos y ser parte de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos terminando una serie titulada Raíces. Hemos estado hablando ya por 6 semanas este concepto de lo importante que es tener raíces profundas, tener raíces sólidas, como lo vemos en la naturaleza. Un árbol puede ser así de fuerte y puede ser así de grande únicamente si tiene una raíz profunda y una raíz fuerte que le pueda dar estabilidad, que le dé ese fundamento que necesita para no caer ante el aire, ante los vientos, ante la tempestad. Y cuando hablamos de nuestra vida como humanos y especialmente en la vida espiritual, tenemos que estar arraigados, tenemos que tener raíces profundas, fundamentos sólidos en nuestra vida que nos recuerden en esos momentos de dificultad que realmente Dios está con nosotros en todo tiempo. Y el pasaje que hemos usado durante estas 6 semanas, que yo creo ya a estas alturas lo debes de saber de memoria, en Colosenses 2:7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Vemos que nos anima a arraigarnos en Cristo Jesús, que a nosotros hacerlos, entonces nuestra fe se va a hacer fuerte, nos va a fortalecer, y a la vez dice entonces que nos va a causar gratitud, nos va a llevar al punto de darle gracias a Dios que Él está con nosotros y que no estamos solos. Y vemos que es importante entonces tener raíces profundas, y cuando estudiamos más profundamente a los primeros discípulos de Cristo, ellos vemos que
hicieron ciertas cosas, que adaptaron ciertos valores, profundizaron en ciertas enseñanzas que Jesucristo les dejó y las usaron como bases, las usaron como ese fundamento, como esas raíces que nosotros también debemos adaptar en nuestra vida para poder ser sólidos, para poder tener realmente una vida anclada en Cristo Jesús. Y en Hechos 2, y lo voy a leer nuevamente, es al final del capítulo 2, del 42 al 47, dice la palabra: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, la comunidad fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Alabaron juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Vemos que hay una serie de valores, de cosas que ellos hicieron, que ellos se arraigaron, que realmente profundizaron, el estudiar la palabra de Dios, el vivir en comunidad, el servirse unos a otros con amor, el compartir de las buenas noticias de Cristo, ese mensaje que Cristo había muerto y resucitado por cada uno de ellos. Dice que daban a quien necesitaba, o sea, compartían de todo lo que Dios les daba y sus bendiciones, y las compartían. Y el Señor iba agregando a los que iban siendo salvos. Había una actividad que sucedía. Al ellos compartir esas buenas noticias, les enseñaban a esos discípulos esas noticias, y ellos hacían lo mismo. Había un concepto de discipular, había un concepto de hacer discípulos, y es lo que vamos a terminar el día de hoy. Este concepto y este llamado, más bien, que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros de hacer discípulos. Ahora, hay una diferencia que yo creo que quiero enfatizar, porque yo creo que leemos esa parte cuando Jesús nos deja esa misión de hacer discípulos, pero hay una parte en ese versículo que a veces realmente ya no la enseñamos, o ya no la profundizamos y la olvidamos, y hace una diferencia, porque hay una diferencia en hacer un discípulo y en hacer discipuladores, esos que hacen también discípulos de otras personas e imitan lo que les estás enseñando, que es precisamente lo que Jesús hizo con sus discípulos. Y quiero darte esta pequeña historia. Habían dos hombres, estos artesanos en un pueblo aquí en Estados Unidos hace más de 100 años, que eran muy habilidosos, y uno de ellos en particular era un artesano muy conocido, hacía piezas valiosas, muy importantes, muy sofisticadas con su diseño, pero él nunca realmente quiso tener ayuda. Él nunca se aseguró de tener un ayudante, nunca tuvo aprendices, aunque le pedían a él que si podían ser sus estudiantes, y él nunca quiso, por temor a que quizás no fueran capaces de hacer el trabajo bien. Por otra parte, también tenía temor a que quizás copiaran sus ideas, copiaran sus técnicas, que le robaran ese trabajo que él con esfuerzo hacía. Y bueno, nunca hizo eso. Pasó un tiempo en el cual envejeció y ya no podía hacer esas obras que él antes hacía. Dejó de perder esa popularidad porque pues ya no producía, ya no hacía más, no habían cosas nuevas, y no había nadie más que pudiera duplicarlas, y eventualmente pues murió, y lamentablemente con él esa técnica, y no hubo nada más alguien que pudiera hacer ese mismo trabajo. Pero por otro lado había otro hombre que no era tan habilidoso, otro artesano que quizás no era tan sofisticado como este primer hombre, pero él se dedicó a enseñar a otras personas su técnica. Él constantemente tenía estudiantes, aprendices, con quien compartía sus técnicas, su conocimiento, y estos hombres que él enseñaba eventualmente empezaron a hacer y a crear obras y artesanías ellos mismos, que les hizo populares, que les llevó al punto de abrir sus propios negocios e expandirse por todo el país. Y aunque este hombre murió por muchos y cientos de años después, bueno, no cientos porque esto fue hace cientos de años, pero por años después, todavía aún el día de hoy esa técnica que él enseñó se practica y es usada. Y vemos que hay una diferencia entonces cuando hablamos de hacer discípulos y de hacer discipuladores.
Es ese mismo concepto, es esta intencionalidad de enseñar a los demás cómo hacer ese trabajo. Y cuando vemos la gran comisión en Mateo 28, 19 al 20, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y eso lo hemos oído y lo tenemos claro. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces vemos claramente que nos da la tarea de hacer discípulos y yo creo que todos tenemos claro eso, pero yo quiero llevarlo un poquito más allá y que nos enfoquemos en no solo hacer discípulos, sino hacer discipuladores, que podamos, como decía el pasaje ahí a mitad en el versículo 20, enséñenle a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. El mandato que tenemos es de hacer discípulos. Entonces también no solamente es hacer el discípulo, sino enseñarle a él a ser discípulos. Entonces realmente nuestro enfoque hoy es el poder hacer discipuladores, el poder enfocarnos en poder asegurarnos que otras personas sepan cómo hacer ese trabajo. Y lo más seguro, si estás oyendo y viendo este video, es que dices, yo no me siento capaz de poder hacer eso. O sea, yo no me siento capaz de poder discipular, de poder compartir el evangelio, de poder hacer discípulos de otras personas, pero recuerda primero que primero es un mandato que Dios nos dejó. Entonces realmente no es como que es una opción. Realmente Él nos está dando esa orden de ir y hacer discípulos. Pero por otro lado, algo que Él dice al final de ese versículo es que promete estar con nosotros siempre, lo que significa que nos da el poder, nos da la autoridad y nos da el Espíritu Santo para que podamos hacer esa obra. Porque fíjate lo que les dijo unos versículos antes en el capítulo 1 de Hechos 8. Les dijo a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vemos que Jesús entonces nos promete dejar el Espíritu Santo para que nos dé poder, para que nos haga capaces de hacer esa tarea de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Entonces de alguna manera el día de hoy quiero que quites ese peso de tus hombros, que no va a ser en tus fuerzas, pero que el Espíritu Santo es el que nos da el poder y nos da la capacidad de hacer esas tareas. No es en tu propia fuerza, es algo que el Espíritu de Dios va a hacer. Y cuando seguimos estudiando la palabra de Dios ahí en esa historia en Hechos, nos damos cuenta que empezamos este estudio enfocándonos al final del capítulo 2 de Hechos, pero vamos a regresar un poquito a lo que sucedió un poquito antes de que ellos crearan esa comunidad y vivieran con estos valores. Nos damos cuenta que precisamente lo que Jesús les había dicho sucedió, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder. Ellos estaban reunidos en el día del Pentecostés y el día del Pentecostés era un día festivo, era una tradición judía en la cual celebraban el día en que Dios le había dado la ley a Moisés, ¿no? Cientos de años atrás. Y estaban celebrando y se reunían con ese propósito. Y llegaban de todas partes del pueblo de Israel, llegaban de diferentes tribus de Israel y se reunían en Jerusalén. Y todos los que estaban ahí, y llegaban de otros países, de otras naciones. Y ese día en particular marcaba el fin de 7 semanas después del día de Pascuas. Y el día de Pascuas también es cuando el Espíritu de Dios, entonces sabemos que pasó sobre los hogares judíos en Egipto y les salvó, ¿no? A ese hijo primogénito cuando Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto y mandó a un ángel a matar al primogénito. Los que tenían en el marco su sangre de un cordero es cuando pasó sobre ellos y eso fue el pueblo de Israel. Entonces ese día en particular, el día del Pentecostés, marcaba nuevamente, eran 7 semanas después de eso. Entonces había un significado especial en ese momento y también un tiempo atrás de ese día en particular también es cuando Jesús había muerto y resucitado. Entonces nos damos cuenta que estaba a punto de suceder lo que Jesús les había dicho en ese momento que estaban reunidos, que les había prometido darles el Espíritu Santo. Y en el versículo 5 de Hechos 2, esto es lo que sucedió. Dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido,
Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Ahora, lo que sucedió entonces es que escucharon un trueno. Dice que la palabra dice que se vio como una llama en forma de lengua que estaba rodeando y que cubrió a los discípulos en el lugar en donde ellos estaban y les dio la capacidad de hablar otros idiomas. Le dio la capacidad de hablar en otras lenguas que el Espíritu Santo les dio. Fue algo que el Espíritu Santo en el momento que vino a ellos les dio esa capacidad. Y no fue a todos por igual, no fue la misma a todos. Fue específicamente y con un propósito para que ellos pudieran entonces compartir de las buenas noticias a todas las personas y a todas las naciones que estaban ahí representadas y así poder comunicar el mensaje de Jesucristo. Es ahí donde finalmente entonces a partir de ahí Dios ha enviado y envió al Espíritu Santo a morar en el cuerpo humano, a morar en aquellos que confiesan que Jesús es su Salvador, y entonces viene a morar en cada uno de nosotros. Y muchas de las personas pensaron que los discípulos estaban borrachos, ¿no? Porque quizás no entendían lo que estaba diciendo, pero por primera vez esto sucedía. Nunca antes de ese momento el Espíritu de Dios estaba realmente en la vida de un hombre. Venía y ayudaba y peleaba y hacía realmente cosas maravillosas, el Espíritu de Dios que descendía sobre la vida de alguien, pero no habitaba en el cuerpo humano. Había llegado finalmente ese momento en el cual el Espíritu de Dios que Jesús les había prometido a sus discípulos que vendría a este mundo para darles poder, se estaba cumpliendo, y había llegado entonces el momento en el cual los discípulos y todos los creyentes que estaban ahí tenían que empezar a hacer la labor, esa misión de ir y hacer discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Jesús les había dado. Entonces vemos que les dio la capacidad para poder hablar a otras personas que estaban ahí en diferentes lenguajes, en diferentes idiomas. Y vemos entonces la historia continúa y vemos que entonces el primero que da un paso es Pedro. Pedro es nuestro discípulo que siempre es el primero en actuar, ese que se impulsa a ser primero. Y él empezó a predicar. Primero lo que hizo fue explicar que pues no estaban borrachos, ¿no? Que no estaba sucediendo nada que ellos pensaran estaba mal, pero que recordaran que la Biblia les había dicho que eso iba a suceder a través de los profetas. Y empieza a predicar, empieza a compartir el Evangelio, empieza a compartir la historia de Jesucristo. Y quiero que el día de hoy podamos recordar 3 cosas que Pedro nos enseña de cómo nosotros vamos a dar ese paso para poder compartir el Evangelio. Vamos a ver qué fue lo que Pedro hizo, cómo lo hizo, y vamos a tomar tres cosas que vamos a aplicar en nuestra vida para ser discípulos y que debemos de recordar el día de hoy. Lo primero es que debemos de dar un paso adelante. Tenemos que dar un paso al frente en nuestra vida. Quizás lo que eso significa es el tener que dar ese paso y salir de tu zona de confort, salir de lo que tú estás cómodo, salir y quizás hacer algo distinto, quizás hacer algo que tú sabes Dios te ha estado diciendo y pidiendo por un tiempo y que finalmente llegó el tiempo de hacerlo. Ha llegado el momento que des ese paso hacia adelante. La historia ahí en el versículo 14 al 16 de Hechos 2 dice: entonces Pedro dio un paso hacia adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace muchos años, hace mucho tiempo. Entonces vemos nuevamente que Pedro da ese paso hacia adelante y empieza a aclarar y a diciendo y aclarando las cosas, pero él da ese paso hacia adelante. Sin duda alguna tuvo que haber tenido algo de temor, tuvo que haber tenido cierta duda si dar ese paso o no, si debo de hablar o no, y eso es natural en cada uno de nosotros, ese temor ante dar ese paso hacia adelante y salir de tu zona de confort, pero es algo que debemos de aprender de esta historia y que debemos de imitar en el día de hoy si vamos a arraigarnos en ese mandato de Dios de poder hacer discípulos y hacer discipuladores, y vamos a hacer ese un valor importante en nuestra vida. Tenemos que recordar que tenemos que estar dispuestos a dar ese primer paso. Quizá en tu vida el día de hoy significa que des ese primer paso y vayas finalmente a hablar con el vecino,
que por mucho tiempo Dios te ha estado diciendo que des ese paso y vayas y hables con Él, ¿no? Que simplemente te presentes. O quizás que le digas a tu compañero de trabajo, pues, que tú eres un hijo de Dios y que confiesas que Él es tu Salvador. Y es el simple hecho de que ellos sepan quién eres tú. Quizás hablar con tu jefe sobre eso. Quizás ha llegado el momento que les digas a tus amigos y que puedas orar por ellos, porque quizás has tenido el temor a que te rechacen, pero es tiempo que des ese paso hacia adelante. O personas que Dios ha puesto en tu mente en este momento, a quienes tú debes de ir y compartir del Evangelio, pero tenemos que estar dispuestos y nuevamente recordar a través de la vida de Pedro, para poder hacer discípulos tenemos que estar, número 1, dispuestos y a dar ese paso hacia adelante. Y número 2, debemos de compartir el Evangelio. Y unas semanas atrás hablamos de lo que era el Evangelio, y cuando hablamos de Evangelio no estamos refiriéndonos a que tienes que ir a predicar, porque no es predicar lo que nos está llamando Dios a hacer. El compartir el Evangelio, si sabemos que el Evangelio significa buenas noticias, es simplemente compartir la buena noticia de que Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros, pero que Él no solamente murió, pero resucitó, y con esa resurrección nos dio vida. Y nos permite entonces tener una relación íntima con Jesús y compartir realmente lo que Jesús ha hecho en tu vida, y compartir cómo esa historia y esas buenas noticias han impactado tu vida. Eso es muy distinto a predicar, pero eso es lo que estamos llamados a hacer. Así de sencillo. El versículo 32 al 33 de Hechos 2 dice entonces: Dios levantó a Jesús, y esto es lo que Pedro estaba compartiendo cuando él empezó a hablar. Les dice: Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Entonces vemos que el mensaje que Pedro dio, es que él se impulsó a dar, era simplemente compartir la buena noticia de lo que Jesús había hecho, cómo ellos habían sido testigos de ellos, cómo había impactado su vida, cómo les había dicho que iba a enviar al Espíritu Santo para darles poder, y que estaba siendo evidente en ese momento, puesto que estaban entendiéndole en sus diferentes idiomas lo que los discípulos estaban compartiendo. Entonces nos damos cuenta que eso es lo mismo que sucede en nuestra vida hoy. Dios nos llama a que simplemente demos ese paso hacia adelante, que compartamos la buena noticia, pero que no tengamos la presión y pensemos que va a ser nuestra habilidad, sino que confiemos que Él va a hacer su trabajo. Y nos lleva al punto número 3, que debemos de confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Debemos de realmente confiar que el Espíritu Santo es el que va a hacer la tarea y que depende de Él. No depende de nosotros, no depende de ti, de la capacidad o de tus habilidades, porque nos damos cuenta que Pedro nos muestra que él estuvo dispuesto a simplemente dar ese paso hacia adelante. Él compartió simplemente la historia y la buena noticia de Jesucristo, así como él la experimentó, así como él la vivió, así como él la recibió, y compartió lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas, lo que les había permitido hacer. Les dijo que enviaría a su Espíritu Santo, y él realmente creyó que le iba a dar poder. Y fíjate lo que sucedió en el versículo 37. Y dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Vemos que al simple hecho de Pedro compartir esa buena noticia, no fue su habilidad en la manera en que él lo dijo, no fue lo elocuente que él fue, lo profesional que él se veía. Él era un pescador en su vida antes de ser llamado por Jesucristo, y nos damos cuenta que quizás desde un punto de vista humano, quizás no era esa persona que influenciara a personas a hacer cosas, mas sin embargo fue el poder del Espíritu Santo. Él creyó y dejó sus fuerzas, y que dejó que el Espíritu Santo fuera el que hiciera la obra. Y nos damos cuenta entonces que eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida hoy. Al nosotros compartir las buenas noticias de Cristo, los resultados no dependen de nuestra habilidad, pero sí dependen de nuestra obediencia a compartirla. El resultado de lo que Dios va a hacer al tú compartir las buenas noticias, si lo hacen o no, eso no depende de ti y de tu habilidad de hacer las cosas. Pero sí va a depender si estás obedeciendo a compartir la noticia o no. O sea, sí hay algo que tú tienes que hacer. Es esa obediencia a compartir
la buena noticia de Jesucristo. Y el Espíritu Santo entonces va a obrar a través de nosotros. Pero debemos de ser obedientes porque estamos llamados a compartir las buenas noticias. Estamos llamados a dar testimonio, lo que significa a simplemente dejar saber y compartir cómo Jesús ha cambiado y ha hecho una obra en tu vida. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Qué es eso maravilloso que Él ha hecho? Y sabes, eso es lo que estás llamado a compartir y dejar que el Espíritu Santo haga el resto. ¿Cuál fue el resultado entonces al Pedro compartir esa noticia? Vimos que las personas recibieron ese mensaje, o sea, el Espíritu Santo tocó el corazón de estas personas y les preguntó qué debemos hacer, ¿no? Y pues él simplemente compartió qué debían de hacer al confesar que Jesús era su Salvador, aceptar esa buena noticia en su corazón, y el versículo 41 nos dice el resultado. Y dice, y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Vemos que realmente el resultado no dependía de la habilidad de Pedro, pero dependía de su obediencia a compartir la buena noticia. Dependía de que él confiara y creyera que el Espíritu Santo iba a hacer una obra a través de él. Pero todos tenemos esa responsabilidad, todos tenemos ese llamado de parte de Dios a ser discípulos. Todos tenemos esa necesidad de hacerlo. Todos tenemos ese mandato. Es algo que Dios dijo a todos sus discípulos. Si tú estás viendo el día de hoy este video y nunca has compartido la buena noticia, el Evangelio, quizás alguien lo compartió contigo, impactó tu vida, aceptaste a Cristo en tu corazón, le das gracias a Dios todos los días, pero no has compartido esa noticia con alguien más, de alguna manera no estás siendo obediente al llamado de Dios, porque esa tarea es para todos. No es solamente para el pastor, no es solamente para el líder. No soy el único que está llamado a hacer eso. También obviamente yo tengo esa misma responsabilidad de hacer discípulos, de compartir el Evangelio. Pero no es solamente una responsabilidad que cae sobre el pastorado, que cae sobre el liderazgo. Sí tenemos nosotros esa necesidad de hacerlo. Pero nuestra tarea como líder, como pastor, realmente en Efesios 4, 11 al 12 nos dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones, y estos son dones, no son roles, no son puestos, sino son dones que el Espíritu de Dios da a la iglesia. Y dice, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Otra versión, la versión internacional, la nueva versión internacional dice que tienen la responsabilidad de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces realmente aparte de hacer discípulos, la tarea como pastor, como líderes que tienen estos diferentes dones que el Espíritu de Dios da en la iglesia, nuestra responsabilidad entonces realmente es poder ayudarte, prepararte, enseñarte, capacitarte, animarte para que puedas hacer la tarea de hacer discípulos, para que puedas hacer la obra de hacer discípulos. No es solamente para hacer discípulos, porque esa es para todos por igual. Es en mi vida al igual que es en tu vida. Esa debe de ser una raíz en la cual nosotros nos vamos a fundamentar, ¿no? El poder decir, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a vivir en comunidad, voy a compartir con lo que Dios me ha dado y voy a compartir el Evangelio, pero no solamente se va a quedar en compartirlo, pero voy a ser discípulos, voy a enseñarle cómo hacerlo. Eso es algo que todos estamos llamados a hacer. Mi responsabilidad como pastor es ayudarte, animarte para que tú puedas hacer eso y sentirte capaz de hacer las cosas. Lamentablemente esa es una expectativa errónea, ¿no? Que ha causado que muchos pastores, especialmente aquí en Estados Unidos, una última estadística dice que más de 1,700 pastores casi que mensualmente dejan el pastorado, ¿no? por diferentes razones y muchas de ellas son estas expectativas exageradas, un trabajo sumamente pesado para un hombre solamente poder hacer eso, pero es algo que todos estamos llamados a hacer. Dios hoy nos está llamando a todos a hacer discípulos. Entonces, al nosotros reflexionar en este llamado de Dios y al reflexionar en lo que Pedro nos enseñó y nos modeló al hacer, esas son tres pasos simples que debemos de recordar para ser discípulos, para ser discipuladores.
que debemos de dar un paso hacia adelante, que debemos de compartir el Evangelio, esa buena noticia de Jesucristo y lo que Él ha hecho en nuestra vida, cómo impactó tu vida, y confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Confía que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra a través de ti. Tú solamente debes de ser obediente para hacer y tomar esa decisión. Mi deseo el día de hoy con esta serie de raíces es que podamos realmente arraigarnos, como decía Colosenses 2:7, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Que podamos edificarnos en Él, que podamos comprometernos a estudiar la palabra de Dios, a vivir en comunidad, a servir a los demás con amor, a compartir el Evangelio, esas buenas noticias de Jesucristo, a dar de las bendiciones que Dios nos ha dado, ser generosos, obedientes a lo que Él nos llama a dar, y que podamos realmente comprometernos a ser discipuladores, que podamos no solamente discipular a una persona, pero enseñarle cómo hacer lo mismo, y así poder expandir la iglesia, poder expandir el Evangelio de Cristo en todo lugar y cumplir esa promesa, ese mandato que Dios nos ha dado de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos dejas en la Biblia, en la palabra, Señor, esas instrucciones de cómo poder vivir, Señor, de acuerdo al propósito maravilloso que tú tienes para nosotros. Señor, gracias porque tú dejaste esa tarea de hacer discípulos, de compartir el Evangelio y enseñarles a obedecer todo lo que tú dices en tu palabra, Señor. Enseñarles a obedecer también significa enseñarles a hacer lo mismo, a compartir el Evangelio, a compartir lo que Cristo ha hecho. Señor, yo te pido que el día de hoy, que hombres, mujeres, jóvenes, niños que puedan estar oyendo y estudiando y viendo este video, Señor, se comprometan a poder hacer eso. Lo primero es dar ese primer paso. Señor, yo sé que cada uno, ese primer paso es diferente para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que estemos dispuestos a dar ese primer paso. Yo sé que tú has revelado y estás revelando en este momento en la vida de alguien cuál es ese primer paso. Señor, yo te pido que les des el coraje, que les des el valor para dar ese primer paso y poder simplemente compartir la historia, compartir la buena noticia de que Jesús vino a este mundo, que Él murió para pagar el precio del pecado por cada uno de nosotros, porque todos merecíamos la muerte, pero que Él no solo murió, pero resucitó, y al Él resucitar nos dio la oportunidad de también tener una vida eterna con Él, poder ser parte del pueblo de Cristo Jesús, convertirnos en hijos de Dios. Y esa es una buena noticia que debemos de compartir, Señor. Yo te pido que podamos y estemos dispuestos a hacerla y confiar que el Espíritu Santo, como lo prometió Cristo Jesús, que a nosotros venir a aceptarle nos daría poder, nos empoderaría para poder entonces hacer esa tarea y confiar que Él va a hacer el proceso de transformación. Señor, yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer, que en esta serie, Señor, que hemos estudiado, que podamos realmente arraigarnos, Señor, en esos valores, en esos fundamentos que están en Cristo Jesús para poder tener una vida firme y poder tener una vida victoriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo o amiga, solo quiero animarte a que realmente des esos pasos. Yo sé que el enemigo va a evitar en cada una de esas áreas, de esos valores que hemos estudiado. Al querer tú hacerlo, al querer arraigarte, va a haber cierta presión que el enemigo va a tener, esa lucha a evitar que tú lo hagas. Pero te animo a que lo hagas, que recuerdes que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Él nos sostiene en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.